Hola, ¿me oís ahora? ¿Se me oye ahora? De acuerdo, ahora parece que sí. Bueno, hago un breve repaso. ¿Vale? Tenéis la agenda de esta reunión de usuarios, será como podíais leer, pero no oír hace unos instantes. Sería presentaros las novedades de las nuevas versiones 2015 de Molflow, tanto de Insight como de Advisor. Luego haremos un pequeño resumen de los modelos de cálculo de orientación de fibras que tenemos disponibles en Molflow y daremos paso o linkaremos este tema con una breve presentación sobre la herramienta Digimat. Al final de esta presentación tendremos un tiempo para ruegos y preguntas. De acuerdo. Entonces, comenzando con las novedades de Molflow 2015, os comentaba antes, cuando no podíais oírme, que las nuevas versiones empezaron a distribuirse a clientes a partir del 9 de abril, ¿vale? Los clientes de Insight y Advisor Standalone, o sea, las versiones clásicas, tendréis seguramente, si no todos, casi todos ya la notificación de que la nueva versión está disponible. Y para los usuarios de 360, pues nos tocará esperar todavía un poquito. Vale. Pues bueno, la agenda respecto de las novedades, vamos a ver qué cambios ha habido en la distribución y licenciamiento. Importante la parte de licenciamiento porque estaremos obligados a actualizar a la última versión de FlexLM para el gestor de licencias. Luego veremos las novedades del mallador, qué cambios han aparecido en el interfaz de usuario en la nueva versión y la actualización de los solvers, qué nuevas funciones o qué cambios han sufrido respecto de la versión del año pasado. Vale. Antes de comenzar con todos estos puntos, os quería pedir que por favor activaseis la opción del Customer Involvement. ¿Vale? Como tenéis ahí abajo escrito, ¿vale? La información que se recopila con esto no tiene nada que ver ni con geometrías ni con nada que sea sensible de temas de seguridad de datos. ¿Vale? Simplemente para que desde Autodesk tengan un control o un registro, como lo queráis llamar, donde se ve qué uso hacen los clientes del programa, para ver en qué opciones trabajar o con qué cosas nuevas desarrollar a futuro. ¿Vale? Pero bueno. Luego otra última petición. Cuando falle el programa, se bloquee o deje de funcionar, por favor enviad los informes de fallo, los archivos de Doom, ¿vale? Porque sirven para pulir todos esos pequeños defectillos de programación que puede tener el programa. Bien, pues una vez comentado esto, empezamos con los cambios en la distribución, instalación y licenciamiento de estas nuevas versiones. ¿Vale? Con esta versión de 2015 nos veremos obligados a trabajar con sistemas de 64 bits y por lo menos con Windows 7. Como sabéis, Windows XP ya no está soportado por Microsoft y, pues bueno, desde Autodesk para esta nueva versión nos obligan a trabajar con Windows 7 por lo menos. ¿Vale? Ahí tenéis una lista de las plataformas soportadas oficialmente, serían Windows 7, Windows 2012 Server y Windows 8. Luego tenemos ahí Linux y tal para si queremos tener el solver instalado en otro equipo. ¿Vale? Y tenemos una plataforma no oficial. Sería, en lugar del Linux de Red Hat, sería el SUSE. ¿Vale? O el Red Hat 5.8 en lugar del 6.3. Debería funcionar. Si alguno utilizáis estas plataformas
y no conseguís hacerlo funcionar, por favor poneros en contacto con nosotros para trabajar en ello. Bien. Vamos a tener, como siempre, toda la documentación, lo mismo que nos podemos descargar el software, podemos descargarnos un montón de documentación con él, ¿vale? Tenemos un informe de cambios en el solver, documentos de validación. Seguimos teniendo la posibilidad de instalar Inventor Fusion 2013, ¿vale? Este programa, que es una especie de CAD con unas pocas funciones, esto fue un proyecto que a día de hoy se ha convertido en un producto que se llama Fusion 360. Es una herramienta de CAD basada en la nube bastante potente, pero desde a los usuarios de Molflow y de las herramientas de simulación nos siguen incluyendo la última versión antes de dar ese salto a la nube, ¿vale? Esa versión de Fusion 2013. Que ya os digo, no tiene desarrollo y no tiene soporte. Entonces puede ser que algunos ficheros no seáis capaces de abrirlos por incompatibilidad de versiones. Se nos incluye también el Vault Server Basic. Bueno. Luego tenemos archivos de instalación exclusivos para Linux, ¿vale? Porque los que tenéis instalados el solver en máquinas Linux habéis tenido problemas algunos. Y entonces, pues, bueno, se han desarrollado una serie de archivos exclusivos para instalar en Linux. Bien. Los paquetes de idiomas este año vienen con el propio programa, ¿de acuerdo? Cuando estéis haciendo la instalación, donde aquí metéis el product key, el nombre del servidor de licencias y demás, os aparecerá aquí este pequeño menú desplegable donde podéis elegir a los que lo utilicéis en castellano, tenéis ahí la opción para elegir, ¿vale? Se instalará tanto la versión en inglés como el paquete de idiomas en castellano y podréis cambiarlo después en las opciones del programa. Bien, el idioma que utilizará Synergy por defecto será el que elijáis para esta instalación, ¿vale? O sea, ya esto cambia respecto del año pasado, ya no tenemos que esperar un tiempo a que aparezcan los paquetes de idiomas y después instalarlos sobre la versión que ya teníamos instalada, sino que directamente en la primera instalación de la versión 2015 tenemos esos paquetes de idiomas ya disponibles. Vale. Molflow Design Link pasa a ser de 64 bits. Ahí ha cambiado también la carpeta donde se guardan los archivos tutoriales y ejemplos que vienen con la instalación, ¿vale? Y ha cambiado el formato de la ayuda, ¿vale? El formato de la ayuda, aunque lo veremos después, pasa a ser basado en HTML, lo que nos va a permitir tener favoritos, etcétera, etcétera, dentro de las páginas de la ayuda. Entonces, debido al cambio en el formato, puede ser que tardemos un pelín más en instalar la versión 2015 de lo que se tardaba la 2014. Además, se nos va a incluir un programa nuevo que se llama el Autodesk Application Manager, ¿vale? Este programa de lo que se va a encargar es de gestionar que tengamos siempre la última versión. El año pasado, o la versión anterior, la 2014, teníamos un triangulito en la parte superior derecha de la ventana de Molflow que nos avisaba cuando había cambios en alguno, o sea, había algún service pack o algún hotfix o lo que sea. Esto por configuraciones de permisos de usuario, acceso a carpetas y demás, no funcionaba siempre, ¿vale? Entonces, para evitar estos problemas, lo que se ha hecho es que se ha desarrollado este programa que lo tenemos instalado en segundo plano y cuando salgan actualizaciones nos aparecerá y nos dirá, oye, hay una actualización nueva, pues bien un Service Pack o un hotfix o lo que sea, ¿vale? Para que lo instales sobre tu versión. El programilla, en principio, debería descargar e instalar automáticamente bueno, nos preguntará si queremos instalarlo y cuando le demos OK debería descargarlos e instalarlos sin problemas, ¿vale? Si tenéis algún problema, lo que os he dicho antes, poneros en contacto con nosotros y le pegamos una vuelta a ver qué es lo que puede estar pasando. Vale.
¿Qué más cambios tenemos en el gestor de licencias? Lo que os comentaba antes, ¿vale? Pasamos de IPv4 a IPv6 y tenemos el IPv6 totalmente soportado, tanto las licencias como el Job Manager, ¿vale? En la versión 2014, no en todos, pero sí algunos, habréis tenido el problema de si estáis trabajando en un equipo que no esté conectado a red, no os dejase lanzar cálculos porque no detectaba, no se podía conectar con el Job Manager, ¿vale? Este fallo del programa se ha resuelto en esta nueva versión. Bien, vendrán unas guías de instalación. Aunque yo os ponga ahí en rojo lo de usarlas, si tenéis cualquier problema o lo que sea, pues como antes, ¿vale? Os ponéis en contacto con nosotros y os echamos una mano en instalar todo lo que haya que instalar, tanto los gestores de licencias como las nuevas versiones, como lo que fuese, ¿vale? En las guías que acompañan el programa están bastante bien, están muy detalladas, ¿vale? Vienen muchos detalles para los que trabajáis con servidores Linux. Luego vienen también documentación adicional para el tema del licenciamiento, administración de redes, etcétera, etcétera. Lo podéis encontrar tanto en la ayuda online o offline, ¿vale? Tanto, ya sabéis que en la versión anterior pasamos a tener por defecto la ayuda online, aunque seguíamos teniendo la versión antigua, digamos, de la ayuda local. Ahora pasamos a tener exactamente lo mismo, ¿vale? Tanto ayuda online como ayuda local, pero las dos van a estar basadas en HTML. Y además, dentro de la carpeta de instalación, ahí tenéis una pequeña guía de dónde están las carpetas con los PDFs de las guías de instalación. Pero bueno, ya os digo que si tenéis cualquier problema, hablad con nosotros y os echamos una mano para lo que haga falta. Bien. Como os comentaba, va a ser necesario actualizar el FlexLM, el Network License Manager, a la versión 11.12. ¿Vale? Si estáis en la versión, esto ya era así o ya estaba disponible para el Service Pack 2 de la versión 2014. Si no os actualizáis, os fallará, ¿vale? Os dirá que no está encontrando la licencia. Este cambio es para todos los productos 2015 de Autodesk, ¿vale? Tanto los que sois clientes de Molflow como los que tenéis también licencias de Inventor, de CFD, de Mechanical, de lo que fuese, ¿vale? Esto es un cambio global en todos los productos de Autodesk. Bien, tendremos que, si estamos trabajando sobre un ordenador que ya tenía el anterior sistema, tendremos que desinstalarlo a mano. Pero bueno, lo mismo que antes, si tenéis cualquier problema, poneros en contacto con nosotros. Bien, ¿qué beneficios tiene esta versión 11.12? Pues que soportamos Windows 8 y 8.1, soportamos Linux, también hay opciones para Mac, etcétera, etcétera. ¿Vale? Molflow solo se testea en servidores de licencias con Windows, pero hay casos de clientes que lo han podido instalar sin problemas en servidores Linux, ¿vale? Entonces, si tenéis un servidor Linux y tenéis cualquier problema, otra vez repito lo mismo, hablad con nosotros y os echamos una mano. Vale, tendremos unas variaciones en los ficheros de log de licencias, aparecerán unas estadísticas de funcionamiento y habrá otras mejores respecto al funcionamiento, ¿vale? Que no es algo que vayamos a poder ver. Bien, tenemos un problema conocido ya en esta nueva versión, que cuando instalamos el servidor de licencias, es posible que no reconozca la opción como localhost o localhostname. Pero bueno, en principio podéis utilizar la IP del servidor local o cambiar el host file, ¿vale? Y añadirle la línea esta que os pongo aquí. Pero bueno, esto aparece en la guía de instalación. Bien, pasamos ya a la parte más interesante, que serían los cambios en el uso práctico del día a día del programa, y vamos a empezar con los cambios en el mallador, ¿vale? Se han hecho una optimización del mallador superficial, ¿vale? Se evitan tener unos triángulos afilados con unos aspect ratio muy altos, ¿vale? Como
podría ser, por ejemplo, los casos de la izquierda cuando hacemos un mallado de molde para CoolFem, ¿vale? Vamos a tener siempre o casi siempre aspect ratios menores, vamos a tener menos defectos, incluso si la geometría que hemos importado no está limpia, ¿vale? Tiene algún fallito, algún redondeo, algún chaflán, algún detalle pequeñito, lo que sea. El tiempo de mallado es muy similar al de 2014, ¿vale? Esto es principalmente beneficioso también para las mallas 3D y mallas CoolFem, ¿vale? Porque recordad que estas mallas, el funcionamiento es, crean primero esa malla superficial y luego crecen hacia adentro. Bien. También se ha optimizado la creación de malla 3D, ¿vale? Así conseguimos que haya menos elementos o menos tetraedros de un volumen muy grande estando en contacto con tetraedros de volumen muy pequeño, ¿vale? Que esto daba algunos problemillas. Bien. Vamos a tener un control de la altura de cuerda mejorado, ¿vale? A la izquierda tenéis el panel de control de Insight 2014 y a la derecha el de Insight 2015, ¿vale? Principalmente vamos a tener dos opciones nuevas. El tamaño de curvatura, es decir, le vamos a poner un límite inferior para el tamaño de elemento, de forma que llegue a un tamaño mínimo absoluto y no siga, digamos que utilice ese tamaño mínimo absoluto en lugar de seguir utilizando la altura de cuerda, ¿vale? Para que no nos den elementos muy pequeñitos. Además, vamos a tener el ratio de crecimiento, ¿vale? Donde vamos a conseguir que esas transiciones entre elementos más grandes y elementos más pequeños sucedan de manera todavía más suave, ¿vale? Si lo dejáis en 0 estaría perfecto. Si utilizáis valores más altos, pues haremos que esa transición sea un poco más brusca. Vale, aquí tenemos un ejemplo de estas nuevas opciones. En el ejemplo de la izquierda tenemos una malla creada con altura de cuerda y en la derecha tenemos otra malla creada también con una altura de cuerda pero con control de curvatura, ¿vale? Tenemos algunos elementos más, pero tenemos un aspect ratio mucho más bajo, ¿vale? El emparejamiento baja un pelín, pero si comparamos jugando con el tamaño mínimo de elemento, ¿vale? Podemos conseguir que baje tanto el número de elementos como que aumente el emparejado de triángulos. ¿Vale? Ahí veis cómo pasando de un 20% mínimo a un 30% mínimo, pasamos o reducimos 20.000 triángulos, seguimos teniendo un aspect ratio relativamente bajo y un emparejamiento mucho más alto, ¿vale? Se ha incluido una opción en la que si cuando vamos a mallar ya tenemos puesto un punto de inyección, podemos hacer que la malla se refine automáticamente alrededor de ese punto de inyección, ¿vale? Esta opción va a estar activada por defecto para las mallas 3D y desactivadas para las mallas Dual Domain y Midplane, ¿vale? Esto de momento no está disponible en Advisor, ¿vale? Va a refinar también, no solamente cuando pongamos el cono amarillo de punto de inyección, sino también cuando tengamos un beam o lo que sea que toque contra un triángulo y sea una entrada, ¿vale? Esto en principio nos va a mejorar la predicción de caída de presión en la zona de la pieza, o en la zona de la entrada, perdón, y va a conseguir también que en piezas simétricas dejemos de tener esos ligeros problemillas de asimetría en los llenados que aparecían a veces. Bien. Las estadísticas de malla cambian de sitio, ¿vale? Ya no nos van a salir una ventana adicional, sino que van a aparecer, tal y como veis aquí, en la parte baja, una vez que ejecutamos las estadísticas de malla, aparecerán una ventana nueva en la parte baja donde nos darán todos los datos, ¿vale?
ese nuevo panel o ese nuevo área donde se nos va a proporcionar información también se utiliza para que nos enseñen algún diagnóstico de malla que pidamos en formato texto. ¿Vale? Más novedades de las estadísticas de malla, principalmente que vamos a tener un desglose del volumen total por lo que es cavidad, lo que son insertos, lo que son moldes, lo que son todos los componentes, ¿vale? Vamos a tener un desglose de volúmenes por propiedad de elemento, ¿vale? Entonces, todo lo que sea canal de alimentación será canal de alimentación, todo lo que sea cavidad será cavidad, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más mejoras tenemos en la malla? Bien, dentro de la opción Global Merge, ¿vale? Tenemos una opción para reducir los números de elemento. Es decir, si hemos hecho una malla muy grande o hemos remallado unas cuantas veces o lo que sea, podemos tener en contacto con el nodo número 8 el nodo número 3.427.000. ¿Vale? Entonces, esta opción de reducir, ejecutamos este squeeze, renumerar esos nodos, ¿vale? Se empezaría a asignar desde el nodo 1 hasta el que se llegue y se eliminan esos números altos, ¿vale? Esto, aunque en principio suena un poco, suena no muy lógico, afectaba al uso de memoria o el uso de memoria que proyectaba hacer el programa para los cálculos de CoolFem y de deformaciones. Esta opción, aunque en 2014 ya estaba disponible utilizando un valor de Global Merge negativo, ¿vale? Si le dábamos -1, no juntaba ningún nodo, sino que simplemente los numeraba. Con esta nueva opción tenemos esa seguridad, ¿no? O esa opción ya puesta en evidencia para que lo usemos todos de renumerar esos elementos. Bien. Tenemos también la opción de remallar área, ¿vale? Lo mismo que teníamos para el mallado general, unas mejores transiciones de zonas de elementos más pequeños a zonas de elementos más grandes. Cuando remallemos áreas de la zona, tendremos también esa gradación, ese paso de un tamaño de elemento a otro va a ser bastante más suave, ¿vale? Y a veces cuando teníamos inyección 2K o tenemos un inserto en contacto con la pieza o lo que fuese, había veces, no siempre, que cuando remallábamos un área y elegíamos los elementos de los dos cuerpos, había veces que se mezclaban y se unían nodos de uno con otro, ¿vale? Esto, en principio, está resuelto. Bien. ¿Qué más cosas tenemos de cambios? Vale, se ha incluido, se ha dejado la opción de calcular el espesor de la malla durante el análisis o durante la realización de la malla, ¿vale? Esto en principio está activado por defecto. Los usuarios de Insight lo podéis desactivar. Va a añadir un pelín más de tiempo al mallado, pero os va a ahorrar tiempo en ese cálculo, sobre todo para secuencias de refrigeración, llenado, compactación y deformaciones, ¿vale? Porque teníamos que realizar varias veces para cada uno de esos cálculos ese recompute de espesores, y ahora, como ya lo tenemos almacenado en un sitio, no tenemos que hacerlo nada más que la primera vez cuando mallamos la pieza, ¿vale? Bien. Cuando traemos un molde, en lugar de hacer un bloque de molde creando el bloque exterior directamente en Moldflow, sino que lo traemos desde CAD, se le ha eliminado una opción, ¿vale? Se ha eliminado o se ha reemplazado el parámetro de Max Edge Length through Thickness, ¿vale? De longitud de vértice máxima a lo largo del espesor, por una longitud de arista objetivo, ¿vale? Que va a variar en función de la malla superficial. Esto básicamente es que haya menos problemas en la malla final que creemos, ¿vale? La principal influencia va a ser cuando tengamos paredes muy cerca, ¿vale? Tampoco hay mucha diferencia de un mallado a otro, tampoco no es un cambio muy drástico, ¿vale? Pero cuando tengamos cuerpos muy próximos unos con otros,
para que no nos salgan elementos deformados entre ellos, vamos a tener esta opción. Bien. En Advisor tenemos un cambio muy importante porque ya no tenemos solamente los dos niveles de malla, sino el por defecto y el alta definición, sino que pasamos a tener 4, ¿vale? Tanto en mallas 3D como en mallas Dual Domain. Cuando trabajemos con mallas Dual Domain vamos a tener elementos más pequeños. Cuando trabajemos en mallas 3D no solo vamos a tener elementos superficiales más pequeños, sino que también vamos a aumentar el número de capas que teníamos o que tenemos en el interior de la pieza, ¿vale? Así, si utilizamos un nivel 3 de una malla 3D, vamos a tener, en lugar de 6 capas, podemos llegar a tener 10 o 12. Vale. Cambios en el interfaz de usuario. Como os comentaba antes, se ha cambiado totalmente el sistema de ayuda. La información sigue siendo la misma o más actualizada, ¿vale? Solo que la ayuda offline, la que utilizábamos hasta la versión 2014 por defecto, se ha pasado del formato anterior a un formato HTML, ¿vale? Así podemos hacer más opciones de búsqueda para determinados comandos o lo que queráis buscar en la ayuda. Nos permite guardar páginas en favoritos, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. Bien. La ventana del Job Manager, hay una petición respaldada por varios usuarios en el IDEA Station, ¿vale? Para que se pueda ajustar su tamaño y que cuando la análisis... Perdón, me estoy liando. Vale, la ventana Job Manager, a partir de antes, cuando tú lanzabas varios casos o varios cálculos en paralelo, el que primero terminaba salía el anuncio, esta ventanita de que se había completado un análisis, pero no te decía cuál era de todos los que tenías corriendo al mismo tiempo, ¿vale? A partir de ahora aparecerá el nombre del análisis que se ha terminado. Ahí tenéis una ventana de ejemplo donde nos dice que el estudio Stitch Study se ha terminado, ¿vale? Luego, lo que os comentaba, con lo que me estaba confundiendo yo antes, es en la ayuda offline aparece como que las propiedades del Job Server se mantienen después de reiniciar el programa. Y esto es mentira, ¿vale? Era un cambio propuesto, un cambio a realizar, pero no se ha llegado a tiempo para la versión comercial de 2015. Seguramente para el Service Pack 1 o alguna cosa así, seguramente esté ya disponible, ¿vale? Con los cambios del Job Server, a lo que me refiero es, por ejemplo, cuando tú lanzas un cálculo o vas a poner varios cálculos en batería, siempre que inicia el programa, aparece como que en batería se hagan los cálculos de 2 en 2. Si tú ponías de 3 en 3 o de 1 en 1, cuando reiniciabas el programa, esa opción de 3 en 3 o de 1 en 1 desaparecía y volvía a la de por defecto de 2 en 2. Y esto es lo que se quiere, digamos que guardar, ¿vale? Que tú lo cambies y que esté así definido para siempre. En la ayuda offline aparece como que ya está disponible, pero que sepáis que todavía no, ¿vale? Seguramente en el próximo Service Pack aparecerá ya corregido esta opción. Vale. Vamos a tener una opción para parametrizar, para realizar estudios paramétricos, ¿vale? Será una opción nueva, un añadido, es aparte del diseño de experimentos que ya teníamos, ¿vale? Vamos a tener un análisis paramétrico, donde vamos a poder, en función del tipo de secuencia de análisis que hagamos, vamos a tener unas opciones u otras, ¿vale? Y vamos a poder, con unas simples líneas, configurar opciones o parametrizar parámetros de los estudios, ¿vale? Entonces, ahí veis que el manejo es relativamente sencillito. Dentro de todas las opciones nos aparecerá un ejemplo de cómo es el formato para poner secuencias de valores, etc. ¿Vale? Es otra opción. Como van a salir al final unos cuantos análisis, es una buena opción para lanzar en la web. Vale, ahí tenéis criterios de comparación entre los distintos análisis,
lo mismo que teníamos antes con el diseño de experimentos, en el que vamos a guardar solo los resultados que hemos pedido o los resultados de todos los análisis que hemos hecho, ¿vale? Tendremos también esa opción aquí. Y tendríamos unas tablas con la información de los parámetros que hemos seleccionado, ¿vale? Y podemos ordenar todas las columnas de mayor a menor o de menor a mayor, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos, con todas estas opciones de diseño de experimentos, parametrización de parámetros, etcétera, podemos conseguir unos análisis o unos experimentos bastante majos. Bien. Tenemos opciones de filtrado y escalado en los resultados, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es bastante potente, está bastante bien. Lo que os comentaba antes también nos permite guardar los archivos de resultados. Por defecto se van a borrar, pero lo mismo que teníamos en el diseño de experimentos, si yo hago un diseño de experimentos de 16 experimentos y me quiero quedar con los resultados de las 16 simulaciones, puedo, ¿vale? Aquí, cuando parametrice según qué parámetros o según qué comandos, me saldrán los estudios que salgan, ¿vale? 8 o 27, los que toque. Y lo mismo, podré guardarme los que yo quiera o, una vez terminado el cálculo, seleccionar qué estudios quiero guardarme para tener todos los resultados y no solo esos parámetros de control que teníamos antes, ¿vale? El archivo CSV era el estándar de almacenamiento de datos que teníamos tanto para el diseño de experimentos, ¿vale? Entonces esto es exactamente igual o muy parecido. Bien. ¿Qué limitaciones tenemos para estos estudios paramétricos? ¿Vale? Si utilizamos elementos calefactores, ¿vale? Heater elements o resistencias o como lo programéis para los cálculos de refrigeración de CoolCen, ¿vale? Cuando Synergy acceda a los resultados, se quedará colgado, ¿vale? Esto es una cosa en la que se está trabajando para próximas versiones o próximos Service Pack, solucionar estos errores, ¿vale? Y cuando utilicemos mallas 3D, solo para las 3D, no podemos utilizar un tiempo de inyección en automático, ¿vale? Tenemos que definir un tiempo concreto, porque si no el programa, ahí veis, aparecerían un par de errores en los análisis. Vale. Tenemos que utilizar valores numéricos únicos para los parámetros, ¿vale? No puedo utilizar un perfil, es decir, no puedo hacer un perfil de inyección o un perfil de compactación o lo que fuese, sino que tengo que meterle un tiempo de inyección único o un tiempo de compactación único, ¿vale? Lo mismo, no podemos hacer cambios en el material o en la posición de las entradas, ¿vale? No podemos modificar tampoco las opciones de las válvulas cuando hacemos un llenado con configuración en cascada, ¿vale? Lo que aquí sí que os puedo recomendar es que en lugar de por tiempo, lo hagáis por posición del frente de flujo, ¿vale? Y estaría bastante, digamos que lo habríamos solucionado. No podemos utilizar la opción de APIs directamente sobre la parametrización, pero bueno, al final todo lo que hace esta nueva función ya podía hacerse en versiones anteriores mediante APIs. Entonces, si sabíais hacerlo con las APIs, no tenéis por qué meteros a manejarlo ahora, ¿vale? Si alguien utiliza Linux con ThinClient, puede que haya problemas, ¿vale? Bien. Cambios, aparte de en el parametrizador o esta nueva opción de parametrizar comandos, tenemos mejoras también en el postprocesado de los resultados de los diseños de experimentos, ¿vale? Ahí tenéis que tenemos unos paneles de control donde podemos variar esos parámetros del diseño de experimentos. Bien. Se han sustituido una propiedad de elemento, ¿vale? Cuando trabajábamos con mallas dual domain y mallas 3D, el nombre de la propiedad era distinto, entonces sobre todo para simulaciones de inyección 2K, ¿vale? Bicomponente, en lo que antes tenemos la opción de part 3D first shot o primera inyección o segunda inyección. Ahora y teníamos también la opción
Overmolding Second Component, ¿vale? En 3D. Entonces, para mantener la coherencia o la consistencia entre un cálculo dual domain y un cálculo 3D, se han renombrado esta propiedad tal y como estaba en las mallas dual domain, ¿vale? Esa opción de Overmolding Second Component Dual Domain ya existía como Legacy Overmolding Second Component. De todas formas, ya os digo que lo más cómodo suele ser el dar el first shot y second shot dentro de las propiedades de componente de sobremoldeo, ¿vale? Como tenéis aquí abajo a la derecha. Bien. Se ha añadido una opción de mostrar tolerancias para la mayoría de los ploteos XY, ¿vale? Ahí veis que van a aparecer dos líneas rojas marcando unas tolerancias o para lo que queráis utilizarlo, si queréis resaltar los resultados de una zona o lo que fuese, ¿vale? Esto originariamente estaba pensado para el resultado de deformaciones, ¿vale? Pero se puede utilizar para la mayoría de ploteos XY. Cuando introduzcáis un valor negativo, os saldrá una ventanita de Enter a Number con un error, pero olvidaros de ello que seguirá funcionando, ¿vale? De hecho, la captura de pantalla que tenéis ahora mismo en la presentación, veis como tengo un valor negativo de menos 0,2 y funciona perfectamente. Vale. Ha habido algunos cambios en las APIs, ¿vale? Se han metido algunos parámetros nuevos en los que pues ahí tenéis una pequeña serie de cambios, ¿vale? Para que contemos el número de tetraedros o para exportar geometrías o mallas a formato pattern, ¿vale? Antes no podíamos utilizarlo con sobremoldeos, ahora sí. Teníamos un comando que nos devolvía los datos de unidades en metros en el Service Pack 2 de 2014. Se ha corregido para que lo haga en milímetros, ¿vale? Tenemos un API nuevo para extraer los nodos que hemos seleccionado en un pathplot o en un probeplot y alguna cosilla más. Bien, ¿qué más cambios se han hecho? Cuando hacíamos esta asunción que hacía Molflow daba igual la sección con la que modelásemos un canal de alimentación, que cuando visualizábamos los resultados los asumía a un canal de diámetro equivalente. Pues bueno, esto ya se ha solucionado y a partir de ahora nos mostrará la sección con la que hemos modelado esos beams, ¿vale? Además, se han aumentado el número de resultados intermedios, ¿vale? Son número de fotos que guardamos de todo el proceso de simulación, ¿vale? Si el programa calcula en 50 substeps y tenemos por defecto en 3D, en un cálculo de llenado eran 5 fotos, por decirlo de alguna forma, lo que guardábamos. Ahora antes, en 2014, podíamos llegar hasta 30, si no me equivoco. Ahora podemos llegar hasta 250 para mallas 3D y hasta 500 para mallas midplane y dual domain, ¿vale? Para los que sacamos a intervalos equidistantes. Bien. Cambios que se han hecho en los solvers. Se han añadido o se han actualizado los drivers para utilizar las GPUs de las tarjetas gráficas, ¿vale? Así que actualizar los drivers de vuestras tarjetas gráficas porque hay nuevas versiones que ya se reconocen, ¿vale? En las últimas versiones, en el Service Pack 2 de 2014, me consta que hay clientes que estabais utilizando la GPU y habéis actualizado o no habéis actualizado o habéis actualizado una versión demasiado nueva y que no se reconocía en la versión 2014, o la tarjeta gráfica que habéis comprado ni siquiera os permitía esa opción de hacer un downgrade a drivers que estarían reconocidos por Molflow, ¿vale? Esta versión 2015 ya reconoce esos nuevos drivers, esas nuevas versiones de librerías CUDA, ¿vale? Podemos utilizar las tarjetas gráficas, la GPU, cuando trabajemos en Linux, solo para tarjetas gráficas de NVIDIA y ATI,
¿vale? Si trabajáis con cualquier otro fabricante, seguramente no podamos hacerlo. Se ha conseguido una mayor aceleración de los análisis de deformaciones, ¿vale? Pero de todas formas, el aumento del rendimiento que conseguimos con las GPUs es relativamente bajo, ¿vale? O sea, la tecnología de las CPUs del microprocesador normal del ordenador está alcanzando bastante a la potencia de las GPUs por lo menos para la simulación de Morphy, ¿vale? Entonces, si estáis planteando o tenéis así a futuro la idea de invertir en un equipo nuevo, os recomendamos que penséis en utilizar el dinero más en un microprocesador más potente, más rápido, con más núcleos, ¿vale? Antes que dejaros o compraros una tarjeta gráfica muy potente, porque no vais a ver tanta mejora con la GPU y que relativamente son relativamente caras. Bien. Tenemos opciones para controlar la la paralelización de los cálculos mediante variables de entorno, ¿vale? Los que compartáis equipos o lo que sea os vendrá bastante bien, donde podemos decirle el número en el primer comando o la primera variable de entorno nos permite decir el número de núcleos que va a utilizar el análisis, es decir, si yo le pongo que utilice 4, todos los análisis que yo lance en ese ordenador, independientemente de si pongo que se utilice solamente uno o se utilice el máximo, van a utilizar 4, ¿vale? Si yo también puedo limitar el número máximo de núcleos disponibles para un análisis, ¿vale? Pues si tenemos dentro del mismo servidor, lanzamos varios tipos de cálculos para que unos no estorben a otros o no les roben todos los recursos de equipo a otro tipo de cálculos, podemos definir el número máximo de núcleos que vamos a poder utilizar para un análisis, ¿vale? Todas estas variables de entorno sobreescriben o tienen más poder que la configuración que hagamos dentro del propio Molflow, ¿vale? También tenemos la opción de desactivar la paralelización totalmente. Bien. ¿Qué más novedades tenemos? Tenemos en los insertos de pieza, les podemos dar propiedades ortotrópicas, ¿vale? Esto es especialmente interesante o se ha desarrollado para gente que sobreinyecta sobre composites de fibra continua o sobre madera, ¿vale? Son los dos ejemplos así por lo más evidente de dónde se va a poder utilizar esto. Le vamos a dar las propiedades del material. No hay una librería de datos dentro del propio Molflow, sino que tendremos que tener los datos de propiedades mecánicas de la madera que estemos sobreinyectando, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero el programa va a realizar un mapeo de esas propiedades, es decir, las propiedades que yo le doy a mi inserto son las del material. Luego, las que se van a aplicar en el cálculo serán un mapeo respecto de la orientación de esas propiedades del inserto, ¿vale? Aquí voy a tener las propiedades mecánicas medidas, es decir, yo le daría las propiedades mecánicas en la dirección de la flecha amarilla, que es como mido normalmente un composite o la madera, ¿vale? En la dirección de las fibras. Y luego le voy a meter un vector de orientación para que me mapee, el propio Molflow mapea ese cambio de propiedades en función de la dirección para aplicarlo en nuestro cálculo de deflexión de núcleos, deformaciones, lo que fuese, ¿vale? Ahí tenéis una mejor vista de lo que sería. Aquí vamos a meter en el primer cuadro azul todas las propiedades de material que hemos medido y en el segundo cuadro azul vamos a meter las direcciones de orientación para realizar el mapeo de esas propiedades, ¿vale? Luego tenemos un macro nuevo que nos permite ver esa distribución de propiedades ortotrópicas, ¿vale? Que viene incluido, ¿vale? Esta macro viene incluida con la instalación del programa, ¿vale? Y nos va a permitir pues, ver cosas como, por ejemplo, estos dos cuerpos que tenemos así, donde tenemos una orientación en un sentido y otra orientación en otro. Se han hecho cambios en la parte...
en el cálculo de congelación de entradas en 3D, ¿vale? Estos cambios ya estaban implementados en la versión 2014 para mallas Dual Domain, pero ahora se han implementado para las mallas 3D, ¿vale? Lo que nos va a permitir es mejorar o afinar más todavía ese proceso de solidificación o de congelación de las zonas de las entradas, ¿vale? Suele ser o es bastante importante para el cálculo de deformaciones posteriores. Bien, con esta nueva implantación o esta nueva implementación de esta opción para las mallas 3D, vamos a conseguir una mayor consistencia entre los resultados que tengamos con una malla Dual Domain y una malla 3D. ¿Vale? Tenemos un nuevo resultado para Midplane y Dual Domain. ¿Vale? Vamos a ver la velocidad del frente de flujo en el centro de la pieza. ¿Vale? Este resultado o este ploteo se ha creado a petición de varios clientes y el objetivo principal es intentar poder ver o predecir defectos superficiales. ¿Vale? Ahí es nuevo de esta versión y todavía queda afinarlo un poquito. ¿Vale? Aquí veis que puede ser ligeramente irregular o que aparezcan relativas como zonas manchadas o cambios relativamente bruscos entre los colores, o que tengamos unos resultados demasiado altos, ¿vale? En las zonas de la entrada de material. Pero bueno, se sigue trabajando en ello. Como veis, Molflow sigue trabajando en incorporar nuevos resultados y nuevas funcionalidades. ¿Vale? Para 3D tenemos un resultado que se llama presión de compactación, donde nos va a sacar un mapa o una distribución de las presiones máximas que se han alcanzado durante la compactación. ¿Vale? Este resultado no se muestra por defecto, tenemos que sacar nosotros el ploteo y ya estaba disponible para Midplane y Dual Domain. ¿Vale? Si todavía no os habéis actualizado a 2015, podéis sacarlo para los cálculos que tengáis con mallas Dual Domain o Midplane. Bien. Para 3D también se ha incluido el resultado de tensión de cizalla. Antes teníamos el de velocidad de cizalla, pero no teníamos tensión. Ahora tenemos también tensión, ¿vale? Como teníamos para Midplane y Dual Domain. Así podemos analizar esas dos partes, o esas dos componentes de la cizalla, ¿vale? Tanto la velocidad como la tensión. ¿Qué más cosillas se han incluido en esta nueva versión? Vale. Se ha incluido la opción de darle restricciones unidireccionales a los insertos de molde o a los núcleos que tengamos en nuestra simulación. ¿Vale? Aparte de darle un desplazamiento máximo mínimo, ¿vale? Lo que podemos conseguir es decir que, por ejemplo, este núcleo, este inserto que tengo yo aquí, hacia abajo en la dirección de la flecha roja tiene un desplazamiento de 0 y que hacia arriba puede desplazarse 4,5 milímetros. ¿Vale? Esto nos va a permitir hacer simulaciones más realistas de deflexiones de núcleos. ¿Qué detalles tienen estas restricciones? ¿Vale? De momento solo funcionan en los análisis de deflexión de núcleos, ¿vale? El core shift. No funcionan para el cálculo de deformaciones. Tenemos también la posibilidad de darle restricciones tipo muelle o restricciones elásticas bidireccionales, ¿vale? En un sentido o en otro. La deflexión de núcleos cuando hacemos mallas 3D permite restricciones definidas en un sistema de coordenadas local, ¿vale? Esta opción de dar restricciones en un sistema de coordenadas local no está de momento disponible cuando utilicemos restricciones unidireccionales, ¿vale? Si utilizamos las restricciones que había hasta ahora, las que dan la misma restricción en un sentido como en otro, no hay ningún problema. Esto, como con la mayoría de las cosas que todavía o son relativamente nuevas, pues se sigue trabajando para afinarlo y poder incluirlo también a futuro con sistemas de coordenadas locales. Tenemos el resultado de temperatura en el frente de flujo, se ha mejorado bastante, ¿vale? Ahora la temperatura del frente de flujo conserva el calentamiento por cizalla aguas arriba. Es decir,
yo tengo aquí a la izquierda el resultado en Insight 2014, donde veo cómo el frente de flujo pega un corte por temperatura a la malla y veo cómo el frente de flujo sí va muy caliente, pero en la parte trasera por donde va llegando el material nuevo, digamos como que se ha enfriado. Y esto no era muy realista, ¿vale? Digamos que se iba perdiendo esa actualización de los datos de las zonas ya llenas. En la 2015 ya tenemos en cuenta esa conservación de temperatura, como os digo, aguas arriba, ¿vale? O sea, mejoramos la calidad de este resultado. Esto ha venido a raíz de unos análisis que se hicieron de inestabilidades de flujo, ¿vale? Se presentaron en el Autodesk University de hace un par de añitos y pues finalmente se han añadido a la versión comercial, ¿vale? Lo que vamos a conseguir principalmente es una mejora de este race tracking, de este defecto que vemos a la izquierda. Tenemos distintas tiradas cortas de la misma cavidad y vemos cómo el flujo de material es más rápido por la pared exterior, porque es lo que más cizallado está, y con Insight 2014 lo predecíamos de una manera un poco pobre o mejorable, y en 2015 ya conseguimos una predicción mucho mejor, ¿vale? Entonces, no solamente este resultado o esta mejora es buena para el propio resultado de temperatura en el frente de flujo, sino que además nos va a permitir conseguir perfiles de llenado o avances de frente de flujo mucho más realistas. Bien. Tenemos en los modelos de compresión de termostables, para la opción de WireSheet, de arrastre de cables para el tema de encapsulamiento de microchips y demás, se han añadido la opción de realizarlo también por compresión, se han hecho algunas mejoras y también no solamente en compresión, sino para inyección-compresión de termostables, ¿vale? Tenemos ahí también la opción de deflexión de núcleos, pero sería solamente para la parte de WireSheet, ¿vale? Todavía no tenemos cálculo de deflexión de núcleos en inyección de termostables, ¿vale? Se ha añadido también la opción de venteo o salida de gases. Bien, la parte de inyección, compresión y compresión le están dando bastante caña desde hace un par de versiones, ¿vale? Y ahora, tanto para termoplásticos como para termoestables, podemos incluir insertos de pieza, lanzar cálculos de refrigeración, tanto BEM, la clásica, como la CEM, modelando el molde con elementos finitos, ¿vale? Tenemos una secuencia de análisis nueva, que sería inyección-compresión más sobremoldeo de inyección, solamente disponible para termoplásticos, ¿vale? O compresión más sobremoldeo por inyección. Y la secuencia de inyección-compresión para encapsulamiento de microchips. Bien. En los cálculos de refrigeración de compresión, como sabéis los que realizáis este tipo de cálculos, que tenemos un cambio de volumen bastante fuerte, dependiendo de la geometría, ¿vale? Sobre todo para termoestables o elastómeros, tenemos una serie de asunciones del cálculo de refrigeración, ¿vale? Para el cálculo de refrigeración no hay cambio de espesor durante el ciclo, ¿vale? O sea, no vamos a poder ver en el cálculo de refrigeración el cómo se comprime o se aprieta o se espachurra ese preforma o ese material preinyectado, ¿vale? Entonces, para el cálculo de refrigeración lo que vamos a tener es el espesor, o se va a considerar que nuestra pieza tiene el espesor de pieza final, ¿vale? Y bueno, en principio se considera que esta asunción es aceptable porque el tiempo de compactación y enfriamiento es mucho mayor que el de llenado, ¿vale? El tiempo que tenemos la pieza compactada o comprimida es mucho mayor que el que tardamos en comprimirla. Entonces, pues bueno, se considera que esto es aceptable en su estadio actual. Tenemos también algunas mejoras
para la inyección Mucel, ¿vale? Tenemos aquí también lo mismo que pasaba con el de la temperatura en el frente de flujo. A partir de una presentación de Tim Lankis en la Autodesk University, se han mejorado las capacidades de simulación de Mucel, ¿vale? El cálculo de peso de pieza es mucho más preciso ahora mismo, ¿vale? En esta versión 2015, y tenemos una mejor capacidad de predicción de tiradas cortas debidas a esfumación. Vale. Tenemos más mejoras respecto del cálculo de fibras con mallas 3D, ¿vale? Cuando utilizábamos el modelo RSC, una vez que termine esta presentación os hablaré de los diferentes modelos que hay disponibles dentro de Moldflow, ¿vale? Se tenía una oscilación de resultados bastante molesta, ¿vale? Teníamos, como podéis ver en la imagen superior izquierda, dependiendo de, o en la imagen superior, perdón, en las dos imágenes superiores, pasando en un cambio de espesor de pieza, teníamos una variación de una orientación de fibras bastante seria, ¿vale? Entonces, aunque se sigue trabajando para que no haya una variación tan grande, ¿vale? En Insight 2015 se ha conseguido que esa variación o esa influencia del tamaño de malla y del espesor de pieza sea mucho menor, ¿vale? Con lo que tenemos resultados mucho más consistentes. Bien. Para el tema de los cálculos de cristalización, ¿vale? Sabéis que para mallas midplane, para algunos materiales, para muy pocos, tenemos la opción de calcular cinéticas de cristalización de los materiales, ¿vale? Entonces, esta parte se le sigue desarrollando principalmente para midplane, ¿vale? Para el resto ya os digo que de momento todavía no está implementado, y se ha hecho una mejora en el algoritmo de acoplamiento temperatura ratio de crecimiento de los cristales, ¿vale? Para conseguir una mejor caída o predicción del momento de caída de presión. Bien. Respecto a los solver de midplane y dual domain, tenemos lo del cálculo de cristalización. Se ha añadido también a la opción de inyección-compresión, ¿vale? Ya os digo que aparte de inyección-compresión o compresión, le están dando bastante caña desde Autodesk. Luego tenemos una mejora del cálculo de calentamiento por compresión, tanto midplane como dual domain, ¿vale? Va a ralentizar un pelín el tiempo de cálculo, y se han mejorado también el cálculo de deformaciones para biinyección, ¿vale? Cuando metemos dos materiales distintos en el molde al mismo tiempo, ¿vale? Conseguimos que haya un mayor control de esas distribuciones de materiales a través del espesor, y se ha conseguido una mejora en la predicción o en el cálculo de deformaciones, ¿vale? Y además se ha solucionado un bug que había en la versión 2014. Bien, respecto a los cambios del Solver 3D, lo que os comentaba antes, ¿vale? Tenemos mejoras respecto a los cálculos de enfriamiento o congelación de los puntos de inyección, ¿vale? Los cambios que se han hecho es que el enfriamiento del punto de inyección se calcula desde el instante cero y no desde el final del llenado, ¿vale? Se utiliza un coeficiente de transferencia térmica en lugar de un contacto perfecto. Se dan propiedades dependientes de la temperatura, ¿vale? Este coeficiente de transferencia térmica, si tenemos datos de material que varíe en función de la temperatura, es decir, tenemos una gráfica en lugar de un punto, se utilizará, o el solver es capaz de utilizar esa gráfica, ¿vale? De todas formas, siempre se recomienda que se modele el sistema de alimentación para conseguir una mayor precisión. Bien. Se ha resuelto un pequeño problema en la opción de control de llenado por caudal frente a posición de usillo, ¿vale? Ya mejora, ya funciona sin pegas.
Tenemos mejoras en los pasos intermedios para capturar la congelación de las entradas, pues lo que os he comentado antes, ¿vale? Ya no tenemos una limitación de 20 o 30 pasos en el cálculo de llenado o de compactación o de lo que fuese, sino que llegamos a tener 250 resultados almacenables, ¿vale? Y luego había, para cálculos de deformación 3D, el Solver AMG, este que reduce el consumo de memoria, para modelos muy grandes daba algunos problemas, ¿vale? Entonces esta parte también se ha resuelto. Se han mejorado también las medallitas de indicación de calidad de los materiales, ¿vale? Sobre todo los cambios han venido a razón de que los materiales que estén caracterizados por Molflow no tengan una ventaja tan grande con respecto al resto, ¿vale? Para que se permita también que materiales caracterizados por laboratorios independientes tengan una calificación de oro, ¿vale? Entonces, me he perdido. Bien. Aparte de todo esto, de todos estos cambios en los criterios para cuándo considerar las propiedades de un material, bronce, plata u oro, se han actualizado los materiales genéricos, ¿vale? Si recordáis, por ejemplo, el polipropileno genérico que tenemos en la versión 2014 tiene datos de bronce en las tres áreas, ¿vale? Tanto en llenado como en compactación como en deformaciones. Bien. Pues esos materiales genéricos se han actualizado y ahora mismo todos los materiales genéricos de la versión 2015 tienen calificación oro en los tres indicadores. Además, se han incluido más familias de materiales genéricos, ¿vale? Para que no tengamos solamente pues, los 15 que podía haber en la versión 2014. ¿Vale? Veréis que dentro de los detalles de propiedades de material aparecen dos solapas nuevas, ¿vale? La solapa Stress Strain y Mechanical Models. Estas solapas, aunque ya aparecen, son para un uso futuro y todavía no son para nada que podamos utilizar los usuarios normales de Molflow, ¿vale? Bien. ¿Qué problemas conocidos tenemos con esta versión, esta primera versión 2015? Si trabajamos en Windows Server 2012, no podemos mallar 3D Channel, ¿vale? Hay un fallo en la comunicación entre Molflow y CCD para mallar, para mallar esos canales y existe un método alternativo para hacerlo, ¿vale? Si tenéis cualquier problema, hablad con nosotros. Las GPUs de Linux, ya os he dicho que para las NVIDIA y para las ATIS funciona, para las AMD todavía no funciona. El tema de las restricciones unidireccionales, ¿vale? Que ya os he comentado antes, si utilizamos sistemas locales de coordenadas, no funciona, ¿vale? Tenemos que utilizar, de momento, sistema de coordenadas global. Luego, los que utilizáis la comunicación entre Molflow y cálculo estructural directa, ¿vale? El Molflow Structural Alliance. Todavía no está disponible la versión 2015 de este Structural Alliance. La que hay disponible de 2014 sigue siendo compatible con 2015, ¿vale? O sea, de momento podéis seguir utilizando el Structural Alliance 2014 para exportar resultados de Molflow 2015 a ANSYS o a Abacus, ¿vale? Saldrán no tardando mucho las nuevas versiones para poder exportar a versiones más actualizadas tanto de ANSYS como de Abacus, ¿vale? Bien, pues esto es por la parte de novedades de Molflow. No sé si tenéis, mejor dejo las preguntas para el final, ¿vale? Y vamos a comentar los modelos de orientación de fibra que tiene Molflow actualmente. Estás aquí. Vale. Si tenemos materiales cargados con fibras, una vez que tenemos esta opción que aparece siempre marcada por defecto en realizar un cálculo de orientación si el material está cargado, ¿vale?
tenemos siempre aquí un botoncito para los parámetros del solver, donde no nos solemos meter demasiado, ¿vale? Entonces os voy a contar lo que tenemos ahí dentro y cuándo puede ser interesante utilizarlo, ¿vale? Dentro de esa ventana, como su propio nombre indica, tenemos los parámetros del solver de orientación de fibras. Ahí tenéis una captura de esta ventana, donde veis que vamos a tener distintos modelos de cálculos de orientación y opciones para el cálculo de rotura de fibras, ¿vale? Si nos vamos a los modelos, actualmente tenemos 5 modelos de orientación de fibras, ¿vale? Tenemos el Folgar Taker con el CI autocalculado o con un CI que le marcamos nosotros, y tenemos el RSC o ARD RSC y distintas combinaciones, ¿vale? Pues lo mismo con un CI autocalculado, con un CI que le metemos a mano, o tenemos un ARD RSC específico para materiales cargados con fibras largas. Vale. Cada método tiene su propio set de parámetros, es decir, arriba podéis ver que si yo elijo el modelo RSC con un CI especificado por el usuario, tengo estos dos parámetros donde pongo el CI y el Reduce Strain Closure Factor, pero si elijo el modelo ARD RSC para fibras largas, de repente paso de tener 2 comandos a tener 6, ¿vale? O 2 parámetros a tener 6. Pues cada modelo de orientación tiene sus propios parámetros. Tampoco os asustéis con esto, porque la mayoría de los fabricantes de material recomiendan una serie de parámetros a utilizar, ¿vale? Entonces, esos datos suelen ser en general abiertos, por lo que no tendríais o no deberíais tener ningún problema en conseguirlos. Bien, aparte de definir distintos modelos de orientación de fibra, también tenemos la opción de activar el cálculo de rotura de fibra. Es decir, el propio Moldflow va a calcular la rotura de fibras que vamos a tener. Esto está especialmente pensado para materiales cargados con fibra larga, ¿vale? Para que al final no tengamos una longitud de fibra homogénea, sino que tengamos variabilidad de unos puntos a otros. Bien, podemos definir que todas las fibras tienen la misma longitud cuando inyectamos o que tenemos una distribución de longitudes, ¿vale? Esto es relativamente fácil de comprobar, pero bueno. Bien. Entonces, una vez que lancemos el cálculo, lo que vamos a tener vamos a poder ir pinchando en distintos elementos o en distintos nodos y nos va a decir la distribución de longitud de fibras que tenemos en esos puntos que hemos ido seleccionando, ¿vale? Esto luego se viene a colación para los cálculos de propiedad de composite, ¿vale? Del composite final. Tenemos un nuevo menú, ¿vale? Y una de las ventajas que tienen las últimas versiones, desde la 2014 y esta 2015, es que aparte de las propiedades de fibra, cómo influyen al material total, tenemos la rotura de fibras y coeficientes de bonding, ¿vale? De desunión o de separación entre la fibra y la matriz, ¿vale? Tenemos esos dos controles para conseguir unas propiedades finales de composite más realistas, ¿vale? Tenemos 5 modelos distintos para el cálculo de la Closure Approximation, ¿vale? Esta Closure Approximation es una fórmula que se utiliza para aproximar el tensor de orientación de cuarto orden a términos de un tensor de segundo orden. Bien. Después tenemos dos opciones de salida de propiedades mecánicas. Esto, como os vengo diciendo, esto es principalmente de utilidad cuando utilizamos el Structural Alliance o cuando vamos a hacer este encadenado de cálculos, bien con Structural Alliance, bien con Digimath, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones, en una en la que consideramos el material isotrópico y con otro donde ya tenemos en cuenta esas opciones o esa variación
esa ortotropía de los materiales cargados. ¿Vale? Después tenemos 7 modelos distintos de micromecánicas de rotura, aunque solo los dos últimos, los modelos de Mori Tanaka y de Tandon Wen, tienen en cuenta el coeficiente de bonding, de desunión entre fibra y matriz. Entonces, aparecen aquí al final de la lista porque son los más nuevos y son, entre comillas, los mejores, ¿vale? Porque nos permiten ese doble control o doble ajuste o afinamiento de resultados del composite final. Vale. Para el cálculo del coeficiente de expansión térmica del material compuesto final tenemos otros 3 modelos, ¿vale? Que están basados en los coeficientes de expansión de la fibra y de la matriz, el contenido de fibra y la relación de aspecto. ¿Vale? Es decir, si tenemos roturas de fibras, vamos a tener distintos coeficientes de expansión térmica en distintos puntos. Bien, y el último parámetro que tenemos es el coeficiente de bonding, de desunión entre fibra y matriz. A pesar de que es un parámetro que aparece siempre como ajustable, solo se va a tener en cuenta cuando se usan los modelos de micromecánica de Mori Tanaka y Tandon Wen. ¿Vale? El resto van a ignorar totalmente, da igual que pongamos 0, que pongamos 10 a la 8. ¿Vale? El resultado va a ser el mismo, porque no lo van a tener en cuenta. En este caso tenemos los valores entre 0 y 10 a la 8. 0 sería una unión perfecta entre matriz y fibra, y cuanto mayor sea ese valor, pues peor será esa unión entre fibra y matriz. ¿Vale? Bien. Tenemos cómo programemos el cálculo de la simulación va a tener influencia en las predicciones de orientación de fibra que tengamos. ¿Vale? Si utilizamos una malla 3D, donde por defecto siempre trabajamos con 6 capas, pero pues hay quien lo reduce a 4 porque salen menos elementos, o quien pone más porque hace inyección resistida por gas o lo que sea, ¿vale? Con un mínimo de 6 capas a través del espesor podemos conseguir resultados aceptables. ¿Vale? Si ponemos 8, mejor que mejor. Si ponemos 12, pues de maravilla, ¿vale? Pero se alargan los tiempos de cálculo sin que consigamos una mejora que justifique ese aumento de tiempo. ¿Vale? Si bajamos de 6 capas, los resultados que vamos a tener son relativamente pobres, ¿vale? Entonces, yo os animo a que utilicéis un mínimo de 6 capas y un máximo de 8 o 10. ¿Vale? No merece la pena irse a las 12, pues sube mucho el número de elementos, el tiempo de cálculo, y tampoco aumentan en relación la calidad de los resultados. Los modelos de orientación de fibras, aunque haya muchos, para fibra corta el recomendado por la mayoría de los fabricantes o por los fabricantes para la mayoría de sus materiales es el modelo RSC. ¿Vale? Es un modelo que produce buenas predicciones y os digo que es el que recomienda la mayoría de los fabricantes de material. Estos parámetros de modelo RSC, este C1, este coeficiente que veíamos antes, son abiertos o la mayoría de los fabricantes no van a tener ningún problema en daros esa información. ¿Vale? Entonces, por mi parte, eso ha sido todo y os voy a pasar, a ver si lo consigo, con mi compañero Igor para que os haga la parte de Digimat. Vale, pues Igor, creo que estás emitiendo tú.